Bueno, buenos días. En primer lugar, agradeceros a todos la gentileza que habéis tenido de uniros a esta teleconferencia, que obviamente, por las circunstancias en las que estamos inmersos, pues se va a hacer de forma telemática. Ustedes pueden hacer preguntas, tienen un dispositivo para levantar la mano y hacerlas oralmente, o tienen también la oportunidad de hacer las preguntas cuando acabemos, pues por el dispositivo de hacer unas preguntas en texto escrito. El motivo de esta rueda de prensa tiene que ver con un estudio que ha realizado la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, SEDO, con el apoyo de la empresa Novo Nordisk, porque sin duda la obesidad es un tema preocupante, es una enorme pandemia a la que estamos todos los países desarrollados y en vías de desarrollo están sometidas, y además que tiene una interacción con otra pandemia, que es ahora mismo la pandemia que nos tiene en alerta, que es la infección por coronavirus. Y curiosamente estas dos pandemias se retroalimentan, es decir, los sujetos con obesidad se sabe a día de hoy que son los sujetos que tienen un mayor riesgo de que, si sufren la infección por coronavirus, tengan una peor evolución y un peor pronóstico que los sujetos que no tienen obesidad. Bien, pues con este marco teórico, nuestra sociedad ha elaborado un estudio donde hemos analizado el efecto que el confinamiento ha podido tener sobre variables de salud, ¿no? Era previsible que después de estar pues, una enorme cantidad de semanas confinado en casa, sin poder salir, salvo para actividades puramente imprescindibles, pues eso haya tenido una repercusión en salud. Y eso es lo que ha pretendido este estudio, ¿no? Y este estudio se ha orientado fundamentalmente al tema de los hábitos alimenticios, de los hábitos de actividad física y de el efecto que esto ha podido tener sobre el peso fundamentalmente. Bien, pues el resultado de este estudio, probablemente el resultado más llamativo, que coincide también con otras aproximaciones de estudios que incluso nosotros mismos hemos realizado previamente, aporta que casi aproximadamente la mitad de la población reconoce que durante el confinamiento ha sufrido un incremento de peso. Ese incremento de peso, en la mayoría de los sujetos, casi más de un 70%, dicen que ha estado en torno a de 1 a 3 kilos de peso. Es decir, es un incremento de peso significativo. Bien, cuando se interroga a estos sujetos de estudio, pues cuáles pueden ser las causas fundamentales a las que atribuyen ese incremento de peso, también de forma mayoritaria explicitan que ha sido fundamentalmente por un descenso en la actividad física y por unos malos hábitos alimentarios, ¿no? Cuando ya se interroga de una forma más detallada sobre los hábitos alimentarios, pues también reconocen un porcentaje muy alto de encuestados que han abusado de algunos productos no excesivamente saludables, ¿no? Por ejemplo, cuando se le pregunta cuáles han sido los grupos de alimentos que han sufrido un mayor incremento durante el confinamiento, pues aparecen en destacado las bebidas alcohólicas. Más de un 50% de los sujetos reconoce que durante el confinamiento ha incrementado la ingesta de alcohol, y también más de un 50% reconoce que ha incrementado los productos derivados de la bollería, productos muy ricos en azúcares refinados y en hidratos de carbono, que obviamente no son recomendables. También es un dato muy importante, el confinamiento ha generado un estrés y en una población importante atribuye también un cierto aburrimiento que ha provocado que se incremente la sensación de hambre. Es decir, también un porcentaje muy amplio de la población reconoce que durante el confinamiento han tenido más sensación de hambre. Esto ha provocado que un porcentaje muy alto de la población, pues la forma de alimentarse sea en forma de picoteo, ¿no? Casi un 20% de la población dice que la forma de cómo se han alimentado durante el confinamiento ha sido de forma pues picoteando, ¿no? Y eso ocurre fundamentalmente, pues bueno, incluso en algunos rangos de población de una forma más importante.
En cuanto a la actividad física, también la población reconoce, pues casi más de un 50%, un 56% reconoce que durante el confinamiento han hecho menos actividad física que la que hacían habitualmente previo al confinamiento, ¿no? Y también hemos interrogado sobre el tiempo que se estaba sentado y sin actividad física, o viendo pantalla, o viendo la televisión, y es sorprendente que casi un tercio de la población reconoce que durante el confinamiento ha estado más de 5 horas sentado delante del televisor, ¿no? Un cambio muy ostensible a el tiempo que estaban frente al televisor previo al confinamiento. También cuando hemos interrogado, ¿no?, esos malos hábitos que reconoce la población, que tienen que ver con la alimentación y que tienen que ver con el descenso en la actividad física, hemos interrogado qué factores socioeconómicos podrían tener relación con este descenso en la actividad física y estos malos hábitos alimentarios, pues no hemos encontrado datos que también ocurren en otros estudios que relacionan la obesidad con el nivel socioeconómico y el nivel educacional. Nos hemos visto de una forma clarísima que el nivel de ingresos tiene una relación muy directa con la actividad física que se ha realizado durante el confinamiento. Las personas con menos ingresos o con un ingreso muy reducido han hecho menor actividad física que los niveles socioeconómicos más altos. Y eso también, incluso cuando hemos preguntado el tamaño de la vivienda ha sido un limitante para la actividad física. Los encuestados que vivían en viviendas más reducidas reconocían que habían hecho menos actividad física que los encuestados que vivían en viviendas más amplias, ¿no? Y esto también, el tamaño de la vivienda, ha motivado pues las horas de televisión, de consumo de televisión, donde en viviendas más reducidas las horas que se han estado frente al televisor han sido mucho más altas que en personas con nivel socioeconómico más alto y con viviendas más amplias, ¿no? El nivel educativo también, sin duda, tiene un impacto, ha tenido un impacto muy importante en el mantenimiento de los hábitos saludables o el alejarse de esos hábitos saludables durante el confinamiento. Estos son los datos más fundamentales de la encuesta desde el punto de vista de estos aspectos que acabo de comentar. Aparecen más detallados y de forma en porcentaje en la nota de prensa que le hemos enviado, y ahora el doctor Albert Lecube va a continuar con algunos aspectos yo creo que tremendamente interesantes y novedosos de esta encuesta, que también se ha interrogado sobre otros aspectos. El doctor Albert Lecube es vicepresidente de la Sociedad Española de Obesidad, y Albert, cuando quieras, pues complementa los datos que han surgido de esta encuesta, de este estudio. Sí, hola, buenos días a todos y gracias, como decía nuestro presidente, por asistir a la rueda de prensa que estamos dando hoy. Uno puede preguntarse por qué la obesidad, por qué la infección por COVID nos interesa tanto a una sociedad que se centra en la obesidad. Y es porque uno de los motivos es que desde el inicio de esta pandemia, y confirmado posteriormente por los millones de casos que recogidos en todo el mundo, la comunidad científica es conocedora de que la obesidad es el principal factor de riesgo para una mala evolución en la infección por COVID, tanto en requerir ingreso hospitalario como en la duración del mismo, en requerir el paciente ventilación mecánica, estancia en UCI y, por supuesto, en la mortalidad. Hay tres principales mecanismos que podrían justificar estos datos. Uno es que la obesidad deteriora por un componente mecánico evidente la capacidad respiratoria del sujeto. Otro es que la obesidad es una enfermedad que se considera una enfermedad inflamatoria, crónica, de bajo grado, y eso en una infección como la COVID, en que se genera una tormenta inflamatoria, sería un caldo de cultivo en que se incrementaría esta inflamación de forma exponencial. Y el tercer factor importante a considerar sería que el tejido adiposo dispone de los mismos receptores que las células pulmonares para dejar entrar al virus, al COVID-19, lo cual favorece que el virus pueda permanecer en las personas con mayor grado de adiposidad durante más tiempo y, por tanto, enlentecer la curación de la infección e incluso favorecer la expansión de la misma. Pues bien, en una sociedad como la española, en que casi 2/3 de la población tienen sobrepeso o obesidad, este sería un dato que nos debería preocupar. Por ello, en la encuesta quisimos andar en el conocimiento
que las personas encuestadas, estas 1000 personas encuestadas, tenían sobre esta idea de la obesidad como factor de mal pronóstico en la infección por COVID. Y los datos que descubrimos son, creemos que bastante importantes de difundir. El primer cifra que nos llama la atención es que el 50.9% de la población encuestada afirma saber o haber escuchado que el exceso de peso puede ser un factor en pronóstico. Eso quiere decir que prácticamente el otro 49.1% lo desconoce. Este porcentaje, esta mitad de la población que desconoce que la obesidad, el exceso de peso es un factor de mal pronóstico para la infección, cuando se desarrolla la infección, incrementa de forma progresiva en diversos grupos de población. Y así, por ejemplo, llega al 67.3% en la población más joven, los encuestados entre 18 y 24 años. Un grupo de población que actualmente está bajo la lupa por los rebrotes que están ocurriendo en toda España. Pero aumenta aún más hasta 70.7% en aquellas personas que han ganado más de 3 kilos durante el confinamiento. La mayor parte de las personas encuestadas ganaban entre 1 y 3 kilos de peso, pero hay un porcentaje tampoco despreciable que gana más de 3 kilos. Y en esto el desconocimiento de que la obesidad, el incremento de peso es un factor de mal pronóstico para la infección por COVID, llega al 70%. Podría decirse que probablemente esta falta de información despreocupa hasta cierto punto de la ganancia de peso al sujeto que la experimenta. Y finalmente, el desconocimiento llega hasta el 80.5% entre las personas con menores rangos de ingresos, lo que se une a estos datos tan interesantes que ha contado el doctor Tinaones y que creo que luego también potenciará en cuanto a la relación que existe entre las clases menos favorecidas y el riesgo de obesidad. Por todo ello, desde nuestra sociedad, desde la SEDO, creemos firmemente que debe difundirse a la sociedad que el riesgo que supone el exceso de peso en la infección por COVID-19. Y esto debe ayudar tanto como medida preventiva a un mal pronóstico de la infección, como también que nos sirva para prevenir el incremento de peso en nuestra sociedad. El siguiente aspecto de la encuesta que yo quería comentarles es el que hace referencia a lo que solemos conocer como efecto halo, o la capacidad de considerar la obesidad como una enfermedad contagiosa. Obviamente no es un contagio como el que genera el virus del COVID, pero sí que sabemos desde hace tiempo que si una persona sufre obesidad, es mucho más probable que las personas de su entorno más cercano también la sufran. Esta agregación de personas con obesidad puede atribuirse pues, a la agrupación de personas que comparten las mismas afinidades, por ejemplo. Pero también hay cada día mayor evidencia que indica que existe un efecto contagio, efecto halo, este nombre que decíamos al principio, y que cuando una persona con normopeso se relaciona estrechamente con personas con obesidad, sería un factor de riesgo para ganar peso. Nos encontraríamos en este momento, por tanto, entre dos enfermedades que podrían considerarse como contagiosas o como contagiosas. Por tanto, en el contexto actual de la pandemia por COVID nos pareció muy interesante profundizar este concepto y preguntar a los encuestados por la evolución ponderal de las personas que habían estado confinadas en el mismo domicilio. Los resultados del estudio muestran que aquellas personas que han mantenido su peso durante el confinamiento, es decir, aquel grupo de personas que no han modificado su peso, solamente entre sus convivientes, el 13% de los mismos aumentó algo de peso. Sin embargo, entre las personas que han ganado peso, este porcentaje de convivientes en el mismo domicilio que han ganado peso prácticamente se multiplica por 4, llega al 44.6% de los casos. Es decir, probablemente hay un contagio de actividades, de hábitos nutricionales, de sedentarismo, de falta de actividad física que favorece la ganancia de peso no solo en la persona encuestada, sino que es capaz de dar un ejemplo negativo en las personas que están en su entorno. Creemos que aquí también es muy importante
difundir la educación en los pacientes, en las personas que sufren la obesidad, en cuanto a insistir que en cualquier situación, en confinamiento y fuera de él, el seguimiento de unos hábitos alimentarios y de actividad física lo más saludables posibles ha de ser la norma. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Albert. Yo creo que por reincidir, por ejemplo, en un mensaje tremendamente interesante que refleja esta encuesta, es que cuando se conoce que la obesidad es un problema de salud, es cuando los ciudadanos pues, hacen acciones para evitar ese incremento de peso, ¿no? Es muy sorprendente que los sujetos que conocían que con obesidad tiene uno peor pronóstico para COVID, fueron los que menos peso ganaron durante el confinamiento, ¿no? Yo creo que llevamos mucho tiempo luchando desde la sociedad y desde todos los ámbitos científicos de considerar a la obesidad como una enfermedad. La obesidad no es un problema estético, la obesidad no es un problema es un problema de salud y es una de las enfermedades ahora mismo que ocasiona mayor número de muertes y mayor número de comorbilidades, ¿no? Y la población tiene que conocer que eso es así, ¿no? Y no existe todavía ese concienciamiento de que la obesidad empeora el estado de salud, ¿no? Y yo creo que ese dato también va en la línea, ¿no? De que todavía tenemos que trabajar mucho más el concepto de que la obesidad no es un problema estético, es una enfermedad. Y a continuación, Susana Monereo, que es la doctora Susana Monereo, que es la secretaria de la Sociedad Española de Obesidad, durante toda esta etapa del confinamiento hemos hecho diferentes decálogos, diferentes recomendaciones para evitar, pues bueno, hábitos no saludables, y la doctora Monereo va a incidir en la importancia de modificar nuestro hábito para mejorar la salud de la población. Susana, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa de la Sociedad Española de Obesidad. Y un poco al hilo de lo que han ido diciendo mis compañeros, creo que se ha demostrado que la obesidad es una enfermedad, no es, como ha dicho el doctor Tinaones, no es un problema estético, y que tiene muchas consecuencias. Hoy sabemos que es la causa principal de que aparezca la diabetes o que incluso aparezca el cáncer, y ahora cuando aparece esta pandemia, que es una infección que se piensa uno como que no tiene ninguna relación, pues como ha dicho el doctor Lecube, nos encontramos que las personas obesas van mucho peor con la infección, y mayoritariamente los que fallecen de esta infección son personas con obesidad. Es decir, que la obesidad es un factor de riesgo muy importante. En España ahora sabemos que alrededor del 60% de la población tiene exceso de peso y que de ellos un 21-22% es obesa. Es decir, que hay un porcentaje muy alto de personas que tienen riesgo. También tenemos mucha obesidad entre los niños y los adolescentes y, por tanto, también representan una población de riesgo para todas estas enfermedades y también para la infección por COVID. Por eso la Sociedad Española de Obesidad quiere continuar lanzando el mensaje de que cuidarse o cuidar el peso continuamente, pero mucho con más incidencia durante esta pandemia, es muy importante. Y creemos que a las recomendaciones generales que se han hecho en el mundo para cuidarse de la pandemia, como es el uso de la mascarilla, el lavarse las manos, debería incluirse el concepto cuida tu peso. Cuida el peso de forma continuada, porque si no, la probabilidad de que enfermes y enfermes con las formas graves es más alta. Y eso que la población debe conocerlo y debe estar informada. ¿Y cómo nos tenemos que cuidar? Bueno, pues en primer lugar, yo creo que la encuesta ha demostrado que hemos estropeado la dieta y hemos derivado la dieta hacia un aumento muy claro y muy alto de azúcares, de alimentos ricos en azúcar. Y esa es la primera regla de oro que tenemos que controlar: reducir el azúcar de la dieta, reducir los hidratos de carbono de absorción rápida, como son las harinas, en general todos los hidratos de carbono, reducirlos. En segundo lugar, el alcohol, que es otro alimento que se ha aumentado mucho su ingesta durante la pandemia. El alcohol es un azúcar y, al fin y al cabo, aparte de otros efectos, aporta una gran cantidad de calorías y engorda mucho. Por lo tanto, esos dos alimentos entendemos que había que reducirlos. Y cómo no, los alimentos procesados, que la mayoría contienen una alta cantidad de azúcar y una densidad calórica muy alta. Por lo tanto, yo creo que tres cosas: reducir el azúcar, reducir el alcohol y los alimentos procesados.
Y luego lo que nos han dicho las personas, que han reducido mucho la actividad física. Por lo tanto, para mantener el peso o incluso para perderlo, es muy importante hacer ejercicio todos los días, hacer una actividad física, aunque sea pequeña. Hoy sabemos que incluso estando confinados ha habido personas que han sido capaces de aumentar el ejercicio físico, siguiendo un vídeo en internet, subiendo, bajando escaleras, haciendo sentadillas, es decir, que estando incluso en casa se puede hacer ejercicio, pero hay que metérselo en la cabeza, hacer ejercicio media hora diaria y si se puede que ese ejercicio sea un poquito esforzado, que a uno le produzca cansancio o que le suba la frecuencia cardíaca, ejercicios de fuerza con pesas, eso es muy importante y todos los días. Y por último, yo creo que un aspecto importante y que hemos visto los médicos y es que los pacientes han abandonado los tratamientos. Es decir, como no podían ir al médico, no podían, bueno, pues han decidido que el tratamiento para la obesidad se dejaría para otro momento. Y yo creo que eso es un error y ha hecho que se aumente mucho de peso y luego que sea muy difícil de bajar. Entonces, la tercera recomendación es no abandonar los tratamientos. Aquellos que estén en tratamiento farmacológico, se debe continuar. Las recomendaciones que le hayan dado sobre dieta y ejercicio, es muy importante no abandonarlas. Y ya por último, un poco desde ese efecto halo que ha comentado el doctor Lecube, creemos que la responsabilidad, sobre todo de los padres, donde hay niños pequeños, tal, el tener claro que su comportamiento frente a la comida y al ejercicio va a ser el punto donde los niños van a mirar. Si esa familia se ha dedicado a hacer bollos y a estar todo el día comiendo, pues evidentemente han engordado los padres, habrán engordado los hijos. Por tanto, bloqueemos ese efecto halo con un comportamiento ejemplar, haciendo una dieta sana y ejercicio. Hoy sabemos que la dieta que consideramos saludable y es una dieta en la que haya todo tipo de alimentos, pero que predominen las frutas, las verduras, los alimentos a la plancha, evitar los guisos con muchas salsas, los fritos. Son ese tipo de alimentación, hoy sabemos que mejora la inmunidad. Entonces nos ayudará a defendernos contra la pandemia. Y lo mismo hace el ejercicio físico. El ejercicio físico moderado e intenso es otro potenciador de la inmunidad. Hoy más que nunca necesitamos esos beneficios inmunitarios y además son antiinflamatorios. O sea que esto que contamos no es que nos lo estemos inventando, son datos científicamente probados. Por lo tanto, más que nunca, tener una alimentación saludable, rica en fruta y verdura, baja en azúcares y alcohol. Más que nunca, tener una actividad física moderada, intensa, todos los días, 20, 30 minutos, tampoco hace falta más. Y más que nunca, ser ejemplar con nuestros hijos para que tanto los niños como los adolescentes no aumenten de peso. Y luego, por último, un poco a nuestras autoridades, recordarles que la obesidad es una enfermedad, que tienen que reconocerla y que los tratamientos farmacológicos deberían estar financiados porque los obesos lo necesitan como lo necesita cualquier enfermedad crónica. Y que tomemos ejemplo, por ejemplo, de Alemania, que recientemente, pues a nivel de su parlamento, acaban de reconocer la obesidad como una enfermedad. Yo creo que con esto he terminado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Susana. Yo creo que podemos empezar con las preguntas que ustedes tengan. Hay una pregunta que ha llegado ahora mismo escrita, que me la dirigen a mí, y que tiene que ver con si se piensa que este incremento de peso puede ocasionar un incremento en la diabetes tipo 2. El incremento de peso y la diabetes tipo 2 van unidos de la mano. Es decir, en la medida que se incrementa la prevalencia de obesidad, se incrementa la prevalencia de diabetes. Es decir, eso está demostrado de una forma fehaciente. Es decir, prácticamente no habría diabetes tipo 2 si no hubiera obesidad. Es excepcional la diabetes tipo 2 en poblaciones que no tienen obesidad. Igual que era prácticamente excepcional la diabetes tipo 2 en nuestro país, pues cuando las cifras de obesidad eran muy bajas, ¿no? Por tanto, este incremento de peso que hemos sufrido poblacionalmente durante el confinamiento, pues sin duda incrementa un puntito más el riesgo de que nuestra sociedad incremente las tasas de diabetes tipo 2.
Hola, Paco, soy Paco Romero y te hacía llegar otra pregunta que nos han enviado por WhatsApp, bueno, en general para cualquiera de los tres, ¿no? Nos comentaba Enrique González que sigue siendo llamativo que sobre todo el nivel educativo prime como factor en la obesidad y nos decía que qué se hace en España para prevenir realmente esta situación, en un país en el que evidentemente pues, se come bien y relativamente barato. Si pregunta si realmente estamos sajonizando y si las pantallas, el uso, por ejemplo, de pantallas puede ser un factor a tener en cuenta. Susana, si quieres, ¿no? Bueno, pues desgraciadamente España no, aunque hay ya muchas unidades de obesidad, aunque creemos que hay hemos hablado mucho y se difunde mucho desde el nivel político y político-sanitario, todavía no hemos conseguido romper la barrera y que realmente la obesidad sea declarada como una enfermedad. Hemos insistido mucho que hay que enseñar, hacer formación sobre salud, hábitos saludables y enseñar lo importante que es no ponerse obeso desde los niños en los colegios. Y eso todavía falta. Eso realmente es un factor muy importante que sabemos afecta a las clases sociales más bajas y que hoy con la facilidad que tenemos de alimentarnos, pues alimentos baratos, asequibles, pues realmente la población abusa. Yo creo que ahí hace falta mucha formación, mucha. Se tienen que implicar los colegios, los políticos sanitarios, porque nosotros los médicos predicamos al final de la pirámide, cuando ya están obesos, pero esto debería empezar, la prevención tiene que empezar mucho antes. Bien, hay otra pregunta que han lanzado por escrito, que la pregunta consiste, ¿pueden aportar más datos sobre cómo ha afectado los factores socioeconómicos en la obesidad? Bien, en este estudio preguntábamos sobre nivel de ingreso, nivel educativo, tamaño de la vivienda, es decir, factores que de alguna forma definen el nivel socioeconómico y educacional de la población. Y todos esos factores se relacionaban de una forma directa con el descenso en la actividad física que se había tenido durante el confinamiento y el incremento de algunos consumos no saludables. Es decir, había menor adherencia a hábitos alimentarios saludables a medida que se disminuía el nivel socioeconómico y educacional de los encuestados. Esto es repetitivo, es decir, cuando uno analiza en la mayoría de los estudios epidemiológicos qué factores influyen en la enorme pandemia de obesidad que hay en el mundo, siempre las clases más desfavorecidas son las que de alguna forma tienen tasas más altas de obesidad. Explicaciones para que esto ocurra, pues curiosamente los alimentos saludables valen más caros que lo insalubre, es decir, ahora mismo un alimento procesado con una alta cantidad de calorías y de azúcares, como ha dicho la doctora Monereo, puede costar más barato que pues la fruta, la verdura y otro tipo de alimentos, ¿no? Entonces, ahí el nivel socioeconómico influye mucho en los hábitos y luego el nivel educacional, el nivel de conocimiento, ¿no? De que la obesidad es una enfermedad, de que tiene riesgo, de que no es un problema estético, que tener unos kilitos de más no da salud, sino que lo que da es enfermedad. Y eso probablemente en las clases menos desfavorecidas y con un nivel educativo más bajo, pues llegan estos mensajes de una forma con más dificultad, ¿no? No tenemos que incidir mucho, esto se repite ahora mismo en este estudio que hemos hecho, se repite en otros estudios hechos en otros países y en otros contextos, y ahí hay que afrontar de una forma muy importante e incidir en este aspecto, obviamente en incrementar el nivel socioeconómico de la sociedad y incrementar el nivel educacional. Bien, hay otra pregunta que creo que esta puede tener más que ver con Albert, con lo que tú has comentado, que es la mayor mortalidad por COVID en España con respecto a otros países, ¿se puede justificar por la alta cifra de sobrepeso y obesidad? ¿No? Algo que parece que ocurre también en Italia y está ocurriendo en Estados Unidos. ¿Qué comentario tiene al respecto? Sí, la alta incidencia de obesidad es algo no únicamente centrado en nuestro país o en los países mediterráneos, sino que es generalizable a todo el mundo. Pero sí que es cierto que se repite en todos los países y también en el nuestro, que entre los grupos de pacientes que presentan una mayor mortalidad, que presentan mayor ingreso en UCI,
el porcentaje de personas con obesidad está muy incrementado. Por tanto, sin duda que el incremento de la obesidad en la sociedad es un factor de riesgo para tener un mayor porcentaje de malos pronósticos, de mala evolución en los pacientes infectados por COVID, eso es cierto. Pero obviamente no es únicamente una característica de nuestro país, sino generalizable a todo el mundo. Sí, no, un poco incidiendo en estudios, por ejemplo, en Nueva York se han presentado ahora recientemente un estudio de mortalidad y gravedad por la infección de COVID, y las áreas de Nueva York con mayores tasas de prevalencia de obesidad son las áreas donde han tenido mayor tasa de mortalidad, ¿no? Es decir, ahí parece que hay los países que tienen, o las áreas que tienen mayores tasas de obesidad se asocian a unas mayores tasas de mortalidad, ¿no? Parece claro, ¿no? Y es también quizá una explicación de por qué probablemente en Asia pues las tasas de mortalidad han sido también un poquito más bajas, ¿no?, que lo que está ocurriendo en países más desarrollados donde las tasas de mortalidad son mucho más altas, ¿no, Albert? Sí, cuanto mayor porcentaje de población vulnerable tiene esa infección, y la obesidad, pues ya hemos comentado que lo es lógico pensar que es también mayor la mortalidad y el mal pronóstico, la mala evolución de la población en general, ya sea por zonas, o sea, áreas geográficas o por países concretos. Sí, sin duda que a mayor porcentaje de obesidad, las cifras de evolución de mortalidad, de ingresos en UCI serán mayores en aquellos países con mayor porcentaje de obesidad. También nos preguntan, Carmen de COPE, nos preguntan sobre cuál podría ser la media de peso que se ha ganado durante el confinamiento. Es verdad que el estudio que hemos hecho ha sido un estudio de rango, ¿no? Pero si ese rango lo pasamos a numérico, pues podríamos estar hablando entre 2 y 3 kilos de media de ganancia de peso durante el confinamiento. También hay que señalar que un porcentaje no desdeñable de la población, que se acercaba casi del 15 al 20%, reconoce haber ganado más de 3 kilos de peso, ¿no? Entonces, bueno, hay un porcentaje alto de la población que ha hecho una ganancia de peso más importante, ¿no? Pero podríamos estimar transformando la escala cualitativa a numérica, que podría estar entre 2 y 3 kilos. Y luego el qué ha ocurrido en el posconfinamiento, no sabemos. No hay ningún estudio posterior, es decir, todos estamos incidiendo en que ese peso que se ha ganado hay que quitárselo lo antes posible. Ha dado la impresión que en el posconfinamiento, pues bueno, las personas se han tomado en serio incrementar la actividad física, pero efectivamente esto es exclusivamente algo, una impresión empírica, pero no hay ningún estudio de lo que ha podido ocurrir después de que desapareciera el confinamiento. Y aquí también me pregunta Carmen de la COPE qué diferencia ha habido en ganancia de peso en las personas con mayor nivel socioeconómico en función de la renta o nivel educativo, ¿no? Bueno, ha habido diferencias claramente significativas entre la ganancia de peso que han tenido las personas con nivel socioeconómico más alto y las personas que han tenido nivel socioeconómico más bajo. Pero curiosamente en la actividad física, como le damos los datos en la nota de prensa, en la actividad física durante el confinamiento probablemente es donde este gradiente ha sido todavía más llamativo, ¿no? Siendo prácticamente, tienen ustedes los porcentajes en la nota de prensa que le hemos dado, siendo muy significativo el poco porcentaje de personas que hacían actividad física durante el confinamiento en niveles socioeconómicos más bajos, ha incrementándose casi en un 70% de las personas que han hecho actividad física durante el confinamiento en niveles socioeconómicos más altos, ¿no? Hay una diferencia muy significativa en función del nivel socioeconómico y el nivel educativo. Por otro lado,
También nos hacían llegar por email otra pregunta, aunque creo que ya habéis ido comentándola, pero bueno, por si queréis incidir en esto. Nos decían que si estamos viendo el impacto de la obesidad en la calidad de vida de quienes la padecen y en la incidencia que tiene también en otras comorbilidades, sobre todo en situaciones de extrema gravedad, como ha sido el caso del COVID. ¿Por qué no se aborda en el Sistema Nacional de Salud como cualquier otra enfermedad crónica y no se financian los tratamientos que permiten el manejo de esta enfermedad? Susana, contesta. Bueno, esa sería una pregunta que nos gustaría tener la respuesta y por ello llevamos como sociedad científica luchando muchos años. La obesidad tiene tratamiento en el sistema nacional a través de los médicos de cabecera y de los endocrinólogos normalmente, y aquellos obesos con obesidades más graves tenemos la cirugía bariátrica. Hoy en día, desgraciadamente, las listas de cirugía bariátrica son enormes y curiosamente, este confinamiento ha retrasado muchísimo. Realmente estos pacientes han quedado relegados a después de otros tratamientos. Probablemente haya un parón enorme en la cirugía bariátrica de los obesos por el tema del confinamiento. Entonces, sí que es cierto y es algo que falta y que estamos luchando por ello, el reconocimiento real de la obesidad como enfermedad para que los tratamientos sean financiados como cualquier otra enfermedad crónica, ya que la obesidad es una enfermedad crónica recidivante. O sea, las dos cosas, hoy sabemos que es la causa principal de la diabetes tipo 2, como se ha comentado, pero de muchas otras enfermedades, como por ejemplo puede ser el cáncer. Detrás del cáncer de mama, de endometrio, está la obesidad. Hoy sabemos que tiene un coste elevadísimo al sistema sanitario, el 7 o el 8% del coste sanitario global se debe a la obesidad, y estamos esperando que la política sanitaria despierte de alguna manera y lleguemos a un acuerdo para la financiación de fármacos, aunque sean grupos. Por ejemplo, los fármacos utilizados antes de la cirugía bariátrica son muy beneficiosos. O sea, buscar nichos de pacientes donde estos fármacos se pudieran financiar y dar resultados beneficiosos. Sí, es una asignatura pendiente. No sé si Paco, has leído una última pregunta sobre la posibilidad de que haya mayor incidencia de obesidad en alguna zona de España, si tenéis esos datos. Sí, ahora acaban de llegar efectivamente dos preguntas. Bien, sí hay un gradiente norte-sur en la incidencia de obesidad. Es decir, concretamente Canarias, Andalucía, Extremadura son las regiones con mayor tasa de obesidad del país. Sí hay una diferencia en función de que muchas veces tiene mucho que ver con el nivel socioeconómico del área en la que está la población. Sí hay una diferencia importante. Y luego aquí hay otra pregunta que dice el SIC, sí que evalúa que el 55% de los españoles desean tener propósito de mejorar la actividad física tras el confinamiento. ¿Han podido comprobar si esto se está cumpliendo? ¿Puede provocar el miedo al virus una menor actividad física y por tanto agravar la obesidad? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es evidente que el terror, ¿no? en el que estamos de alguna forma inmersos, ¿no? Que, bueno, dificulta obviamente la actividad física y dificulta la normalidad de una forma plena, pues también dificulta el cumplimiento de un hábito más saludable en cuanto a actividad física. Bueno, no, hay un registro ahora mismo, por ejemplo, de los gimnasios, ¿no? Como prácticamente los gimnasios se han visto muy influenciados por la asistencia de los sujetos después del confinamiento, ¿no? Han reducido muchísimo el número de sujetos que van a los gimnasios para hacer actividad física, pues bueno, por cierto temor, ¿no? Que haya a contagiarse. No sé vosotros qué opináis, Susana o Albert, a este respecto. Sí, yo creo que esos datos que sacamos, ¿te acuerdas de las pulseras estas que miden la actividad física? Que hay una central en el mundo que registra los pasos y se ha observado a nivel general una reducción muy importante del número de pasos que se dan al día. Yo creo que tardará, aunque pienso que la población está empezando a informarse. Para eso estamos aquí, ¿no? Para dar esta información y que de alguna manera lleguemos a que entiendan que moverse es una parte muy importante y que con medidas de precaución, pues yo creo que hoy uno puede salir a la calle sin problema.
Sí, ¿no? Y como aspecto positivo, ¿no? Yo creo que también debemos de dar algún aspecto positivo, ¿no? Todas estas campañas que estamos haciendo, pues tienen también calado en un grupo de población, ¿no? En la encuesta se le preguntaba quién hacía menos actividad física que antes del confinamiento y quién hacía más actividad física durante el confinamiento. Y en torno a un 20% de los encuestados dice que durante el confinamiento en su casa ha hecho más actividad física que previa al confinamiento. Es decir, no necesariamente tiene uno que salir a la calle, a correr, al gimnasio para hacer actividad física, ¿no? Se puede lograr, y de hecho el 20% de los encuestados han logrado, ¿no?, hacer mayor actividad física en el tiempo de máximo confinamiento, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no?, reincidirlo. Yo os quería preguntar si queréis, porque no tenemos por ahora más preguntas y para no alargar mucho más la rueda de prensa, si queréis para concluir, sobre todo, ¿qué os parece haciendo un poco predicción de futuro cercano, de posible nuevos brotes de COVID y confinamiento? Entonces, si queréis hacer algunas recomendaciones casi enfocadas a los que nos puede esperar en las próximas semanas y meses si las cosas no vuelven a la normalidad y se tiene que volver un poco a la situación previa. ¿Alguna recomendación, algún mensaje que queréis destacar? Albert, Susana, ¿no? Sí, claro, la encuesta da la visión de los últimos 2 meses. Por lo tanto, es un periodo corto y que tal como está la situación actual, en la que es más que probable que haya nuevos confinamientos en los próximos meses, mejor un distinto grado de intensidad, pero que existan, es más que probable que este incremento de peso de 2-3 kilos de media, que no debe considerarse como poco, sino realmente es un incremento de peso importante, va a continuar aumentando. Por otra parte, una vez constatado este efecto negativo de confinamiento, creo que también, como decía Paco y Susana, el doctor Tinaules y el doctor Monereo, deberíamos intentar transmitir esta información como una oportunidad para cambiar hábitos en una gran parte de la población y que todo este cambio a hábitos dietéticos más saludables, a saber que puede uno realizar ejercicio físico sin tener que ir al gimnasio, en su propio domicilio, es posible, y que eso es una lucha que debe tener toda la población para evitar el incremento de peso. Hombre, yo añadiría que igual que nos estamos haciendo responsables con el uso de la mascarilla, yo veo que todo el mundo va con mascarilla, que usan los geles cuando vas para lavarte las manos. Creo que el cuida tu peso hay que incorporarlo a nuestra cabeza. O sea, uso de mascarilla, uso de gel y cuida tu peso para que esto afecte a toda la familia y evitemos ese seguir ganando peso que evidentemente pues va a deteriorar la calidad de vida y la esperanza de vida. Yo creo que cuida tu peso, deberemos incorporarlo a las normas de prevención de la pandemia. Os hago ya la última pregunta que nos ha hecho llegar Isabel Gallardo de Cuídate Plus. Os comentaba que algunas informaciones también estaban apuntando que durante el confinamiento pues, se ha cocinado más y también se ha aumentado en algunos casos el consumo de frutas y verduras, que esto chocaba con algunos de los datos de la encuesta, pero vamos, básicamente la pregunta era que qué consejos habría que dar para cocinar mejor en casa. Yo creo que para cocinar mejor en casa lo primero es hacer una compra adecuada, evitar tener alimentos muy dulces, mucho azúcar, mucho bollería, chocolates, bebidas dulces y alcohol. Eso deberíamos evitar tenerlo en casa. Luego, el siguiente de la recomendación es hacer menús, o sea, no improvisar, sino hacer unos menús en los cuales todos los días haya 1 o 2 platos de verdura, es decir, que la verdura sea un poco el plato principal, utilizar proteínas, carne, pescado, huevos, que se puedan cocinar de formas sencillas y de postre fruta. Yo creo que eso serían las 3 recomendaciones que yo daría para la población general. Sí, un poco reincidiendo en esa pregunta, es verdad que hemos puesto los datos negativos, ¿no? Hemos puesto el porcentaje de personas que han hecho hábitos menos saludables durante el confinamiento, pero aunque minoritariamente un porcentaje también de población ha hecho unos mejores hábitos de vida durante el confinamiento, aunque desgraciadamente han sido la minoría, ¿no?
pero bueno, es importante que todos estos mensajes vayan calando para que esa minoría vaya supliendo, se haga mayoritaria, ¿no? Efectivamente, algunas familias, por contestar también concretamente a esta pregunta, algunas familias el confinamiento ha servido para recuperar una cocina sana, ¿no? Y hacer legumbres y hacer platos que probablemente no se hacían por la vorágine del trabajo y del horario escolar. Es verdad que algunas familias han hecho eso, pero desgraciadamente han sido minoritarias. Muy bien, pues nada, yo creo que si os parece, para finalizar ya aquí, no entretener más tiempo a vosotros ni tampoco a los periodistas que se han conectado, dar las gracias a los tres, Albert, Francisco, Susana y a los más de 30 periodistas que se han conectado. Yo sé que son malas fechas, malos momentos y que es complicado, bueno, pues asistir a todas las convocatorias de prensa y más en esta situación actual. Por eso yo creo que hay que darle las gracias a ellos, gracias a Novo Nordisk por el apoyo también que nos han ofrecido. Y bueno, si queréis decir algún mensaje final y despedimos. Gracias. Nada, muchas gracias a todos y buen verano. Gracias.